Vamos a orar para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Padre, en estos momentos te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido este glorioso momento. Permite, oh Dios, que no haya nada que impida la comunión contigo para que nuestras peticiones puedan llegar claras a ti. Escúchanos, oh Dios, te necesitamos. En el nombre de Cristo, habla en esta noche cuando voy a exponer tu palabra, que seas tú y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje el tema que les quiero expresar hoy lo he titulado Escondido de Dios. No sé, es un poco raro, una pregunta. ¿Te puedes esconder de Dios? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Pero yo voy a leer en esta noche el versículo 9 y el 10. Dice así la palabra de Dios, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Se escondió de Dios. ¿Será que alguien se puede esconder del ojo de Dios, de la presencia de Dios? Bueno, mientras estudiaba este pasaje, me fui al tiempo, la época, cuando era niño. Niños casi juegan este juego, niños de 5 o 6 años, casi hasta 7 años lo hacen así. Cierran los ojos y con sus amiguitos se colocan la cara frente a la pared y comienzan a contar 1, 2, 3 hasta el 20, otros cuentan más, y los demás amiguitos se esconden. Luego que termina el número 20, sale a buscar a sus amiguitos que están escondidos. Pero alguna vez recuerdo que vi unos niños, ya yo estaba grande, vi unos niños jugando. Y una niña se escondió, y se escondió detrás de algo que estaba ahí puesto. Pero resulta que esa caja que estaba allí le tapaba el pecho, la cabeza, pero debajo del pecho para abajo todo quedaba descubierto. Pero la niña pensaba que estaba bien escondida. Esto me hace pensar también en lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. Pensaban que se podían esconder de Dios. Y así como esa niña, estaban descubiertos delante de Dios. Cuando Dios se presentó a Adán, Dios sabía dónde estaba, pero le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: estoy escondido. Como que podía esconderse de la vista de Dios. Ahora, analizando un poco, yo pienso que no era que él creía que se escondía de Dios. Lo que pasa es que en ese momento se dio cuenta, tuvo conciencia de lo pecado que había hecho y se avergonzó. Por eso dice que, si usted sigue leyendo el pasaje, dice que se hicieron vestidos de hojas de higuera para tapar su vergüenza. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Entonces Dios le dice: comiste del fruto que yo les dije no comieran. Pero es que ahora entendieron la gravedad de su desobediencia, que Dios le había dicho no comer. Y ellos comieron. Sin embargo, Dios va y les busca y le dice: ¿dónde estás tú? Ahora, Dios, como dije antes, sabía. Pero la razón era que Dios les hablaba desde la fuerza y la fortaleza de su amor que tenía por ellos. Quiso mostrarles cuánto los amaba, y desde luego ahí mismo Dios dio una solución para su creación. De pronto alguien hubiera pensado que Dios se hubiese alejado, enojado, y no los hubiese buscado. Pero no, Dios hizo todo lo contrario. Salió a encontrarlos, sabía dónde estaban y le dijo: ¿dónde estás tú?
Bueno, ese es lo particular de Dios, que siempre sale a pesar de que el hombre comete sus pecados, a pesar de que el hombre es desobediente, por ese grande amor que Dios tiene, va en busca de su rescate. Es que lo mismo pasó con nosotros. Dios siempre nos conoce. Dios sabe lo que tenemos y Él se acerca a nosotros. Él es quien nos busca a nosotros porque sabe que tiene cómo ayudarnos. Dios sabe que nosotros no podemos ocultar nada de Dios. Hay una verdad muy, muy clara, hermanos. El error más grande que nosotros podemos cometer es tratar de ocultarnos de Dios. Pero es que Dios, desde el comienzo, Dios nos ha buscado. Y a veces nosotros no hemos reconocido la magnitud de ese grande amor y esa búsqueda que tiene por nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 5 al 6, Dios nos buscó a pesar de nosotros estar muertos, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de lo que lo ignoramos a Él. Leamos el versículo 5, hermano Eri. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire, aún estando nosotros muertos, ahí que nadie daba un peso por crédito para nosotros. De pronto tú en un cierto momento llegas a estimar las cosas que tienes, lo que eres, lo que has estudiado, los grados que has logrado y tu dinero que Dios te ha dado, las cosas que tienes. De pronto tienes una buena esposa, tienes un buen esposo, tienes unos buenos hijos y todas esas cosas y lo consideras de mucha valía para ti. Pero ¿no te acuerdas que estabas muerto en delitos y pecados? Y allá donde ninguno va. Mire, los verdaderos amigos se encuentran no en las adversidades. Los verdaderos amigos sí se dan a conocer ahí en las adversidades, pero en las adversidades el que no es amigo no se acerca a las personas. Pero Cristo Jesús se acercó a nosotros. El versículo 6 de Efesios capítulo 2 nos dice de la siguiente manera, hermano Eri. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que nos levantó, nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Habíamos hecho algo que lo merecíamos? No, porque éramos unos muertos miserables. Por eso de allí debe nacer esa unión que debemos tener nosotros los cristianos con Cristo Jesús. El reconocer esa obra que a pesar de nuestra situación terrible, que no valíamos nada, la escoria que éramos, sin embargo, Dios nos buscó y estando allá en medio de los muertos nos levantó. Pero es que Dios muestra su amor para con nosotros, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Dios, el grado de amor más grande lo mostró por nosotros. Hermano Eri, Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, Dios muestra ese grande amor para con nosotros, que siendo nosotros, como hay un himno que dice, una llaga podrida, alguien que no merecía nada, alguien en quien nadie creía, nadie daba un peso por nosotros, y estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros hay que reconocemos, Adán y Eva se escondieron de Dios porque se sentían indignos, porque se sentían fracasados, porque la vergüenza de su pecado era tan grande que no alcanzaban esconderse como la niña que trató de tapar la cara y el pecho, pero el resto del cuerpo quedó descubierto.
Es una ignorancia nuestra y la fatalidad más grande el tratar de escondernos al pecado delante de Dios. Por lo tanto, hoy tú y yo no necesitamos escondernos. Hoy nosotros podemos estar con gozo y alegría delante de Dios, porque nada podemos esconder. Pues aún siendo nosotros pecadores, Él nos recibe tal cual como somos, tal cual como tú eres, tal cual como soy yo. Así Dios nos recibe como sus hijos. Dios envió a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados. Ese es el gran amor más valioso de Dios, que Cristo Jesús, lo más querido, que era su Hijo, y lo dio en la cruz por rescate de nosotros. Hermanos, no intentemos escondernos de Dios. Hay personas que tratan de esconderse de Dios. Y algunos hasta dicen, recuerdo una persona una vez que estaba evangelizando y le dice, es que yo no estoy de acuerdo con ustedes, los evangélicos. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, no, porque es que ustedes cometen toda clase de pecado y cuando ya no pueden con esa carga, entonces van para que Dios se las perdone. Él se sentía libre y pecador, y no pecador. Pues quiero decirle que esa persona estaba bastante equivocada y creo que murió sin Cristo en su corazón. Y ya sabemos el destino del que muere sin Cristo. Él trataba de esconderse de Dios, trataba de esconder su pecado. Hermanos, todo lo que nosotros queremos esconder de Dios, Dios lo saca a la luz, porque para Él nada hay oculto. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de los Salmos, el himno último que se cantó. El himno de los Salmos 139, los versículos del 7 al 10. Hermano Eri, usted nos ayuda a leer. Salmo 139, versículos del 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermano, el tratar de escondernos de Dios es la decisión más absurda que podemos nosotros cometer. ¿Por qué? Porque nunca podremos ocultarnos de Dios. Todo está a la luz de Él, a la luz eterna y descubierta de Él. Algo importante es que a pesar que somos cristianos, pero cometemos errores, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue buscando y cada día quiere ayudarnos para hacer de nosotros la obra que Él quiere hacer. Hermanos, Dios nos buscó porque nos ama, porque nos amó y nos sigue amando. Y sobre todo que Él quería salvarnos de la muerte y del pecado. Por eso yo digo que nosotros como cristianos que tenemos a Dios, debemos hacer unas oraciones agradeciéndole a Dios. Pero hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos deberían buscar a Cristo Jesús. Como dice la palabra, Maranata. Busca porque Cristo está a la puerta y viene. Y ya viene, es inminente y muy pronto. Pero si tú no estás preparado, no podrás encontrarte con Él para ir al cielo. Entonces yo pienso en esta oración que la recomiendo. Decirle a Dios, Dios, gracias por darme tu amor. ¿Cómo me diste tu amor? Al buscarme siempre en cualquiera que sea mi desgracia. Y a pesar de mi infidelidad, tú permaneces fiel. Quiero decir 4 pensamientos o preguntas que deberíamos hacernos nosotros en esta noche. Tú que has recibido a Cristo como tu Salvador y el que no ha recibido a Cristo como su Salvador también puede hacerse esas mismas preguntas, pero cambiándolas un poquito. Para ti que eres creyente,
pudieras hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue el último momento en que intentaste esconderte de Dios? ¿Te acuerdas? Como haciéndote un examen. ¿Cuál fue la última vez en que tú trataste de hacer cosas para que Dios no las viera? Para esconderte de Él. ¿Sabes? Nunca podrás esconderte de Dios. Dios conoce todas las cosas y las sabe. La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasó? Cuando trataste de ocultarte de Dios, ¿qué te pasó? Y cuando no pudiste ocultarte de Él, ¿qué pasó? Quedaste frustrado, porque todo está en los ojos de Dios. Adán y Eva se escondieron y le dijeron, oímos la voz tuya en el desierto y tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. La tercera pregunta es, ¿recuerdas cómo te buscó Él y te encontró? ¿Tú recuerdas cómo Dios incesantemente estuvo buscándote a ti? Y estoy pensando ahora en los que han aceptado a Cristo. Haz una remembranza, un recorderis de cómo fue cuando tú recibiste a Cristo. ¿Te acuerdas? Cómo alguien se interesó en ti, alguien te habló, una decisión para que tú recibieras a Cristo. Ese fue Dios que lo hizo. De pronto un amigo, a mis amigos, yo quería ser los primeros a los que yo les hablaba de Cristo. Entonces, eso era de parte de Dios para ese amor de ellos. La cuarta pregunta es, ¿cómo era tu estado antes de encontrar que Él te encontrara? ¿Tú recuerdas cómo era el estado tuyo antes de que Él te encontrara, que te buscara, que entrara a tu vida para que tú lo recibieras? ¿Cómo era tu situación? Pensando en eso, he encontrado personas que han estado muy enfermas físicamente y han recibido al Señor y el Señor ha hecho la obra. Otros han estado con sus hogares perdidos, desastrosos, en la miseria, y Cristo Jesús, al entrar en su vida, los ha rescatado. Otros han tenido solteros su vida perdida y destrozada. Pero Jesucristo ha entrado y ha cambiado su historia en dos. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Entonces, el estado ha podido ser miserable. Otros probablemente recibieron a Cristo cuando niños y de pronto no tuvieron ese bagaje de cosas desiertas en su vida. Pero, sin embargo, la incertidumbre estaba. Y cuando Cristo entró a nuestras vidas, nos llenó de gozo. Y entonces nuestra vida tomó un derrotero, convencido de que Cristo cambió nuestra vida. No te escondas de Dios, porque no podrás hacerlo. Y antes que tú te metas en cualquier parte, Dios te conoce y te llama y te busca. Dios te bendiga y te guarde en estos momentos.